conocido como buffer. Este buffer no lleva a cabo ningún proceso, ya que un 0 puesto a su entrada pasa como un 0 a su salida, y un 1 puesto a su entrada también pasa inalterado como un 1 a su salida. Es común en muchos circuitos lógicos utilizar únicamente la burbuja, ya sea en una o varias de sus entradas y en una de varias de las salidas, para indicar que en ese punto se está llevando a cabo una inversión. La burbuja solo tiene este significado únicamente cuando está pegada a una de las funciones lógicas básicas o algún componente derivado de la misma. Estos son los únicos operadores lógicos que necesitamos para construir cualquier computadora capaz de correr cualquier programa como Windows o Linux. Se necesitan muchos de ellos para poder armar una computadora, claro está, pero esto es importante saberlo, ya que con ellos es que podemos armar una computadora. Estudiamos ahora lo que ocurre cuando conectamos un OR a un NOT de la siguiente manera: dos entradas A y B, la función OR, la función NOT y una salida. Aplicando todas las combinaciones posibles de unos y ceros en las entradas, obtenemos la salida para cada combinación, tomando en cuenta las propiedades de suma del OR y la acción inversa del NOT, con lo cual podemos construir la siguiente tabla de verdad. En las entradas A y B y la salida respectivamente tenemos 0 más 0 es 0, aplicando la acción inversa del NOT obtenemos como salida 1. 0 más 1 es 1, cuya inversa es 0. 1 más 0 es 1, inversa 0. 1 más 1 es 1, inversa 0. Queda entendido que para que la salida sea un 1, ambas entradas deben ser 0. Esta configuración es mejor conocida como la función NOR. La palabra NOR es una contracción de las palabras NOT y OR, que son los elementos usados para construir esta configuración, y se representa de la siguiente manera: dos entradas A y B, la contracción entre la función OR y NOT y una salida. A continuación, estudiamos lo que ocurre cuando conectamos un AND a un NOT de la siguiente manera: dos entradas A y B, la función AND, la función NOT y una salida. Aplicando todas las combinaciones posibles de unos y ceros en las entradas, obtenemos la salida para cada combinación posible, tomando en cuenta las propiedades de la multiplicación del AND y la acción inversora del NOT, con lo cual podemos construir la siguiente tabla de verdad. En las entradas A y B y la salida respectivamente tenemos 0 por 0 es 0, aplicando la acción inversa del NOT obtenemos como salida 1. 0 por 1 es 0, cuya inversa es 1. 1 por 0 es 0, cuya inversa es 1. 1 por 1 es 1, inversa 0. Tenemos un circuito que produce un 0 a la salida únicamente cuando ambas entradas son 1. Esta configuración es mejor conocida como la función NAND, N-E-A-N-D. La palabra NAND es una contracción de las palabras NOT y AND, que son los elementos usados para construir esta configuración, y se representa de la siguiente manera: las dos entradas A y B, la contracción entre la función AND y NOT y una salida. Las funciones NOR y NAND son ejemplos claros que muestran cómo se pueden utilizar las tres funciones lógicas básicas para construir funciones más complejas. Estudiemos ahora la siguiente situación. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál será la salida del OR al introducir las palabras 01100 y 11001 en sus entradas? Para responder esta pregunta, notamos que los primeros bytes en entrar al OR son el último byte de la palabra 01100 y el último byte de la palabra 11001. La salida producida por el OR será por lo tanto un 1. A continuación, los siguientes bytes que entran son el penúltimo byte de la palabra 01100 y el penúltimo byte de la palabra 11001. La siguiente salida producida por el OR será por lo tanto un 0, con lo cual a su salida ya se habrá formado la palabra 01. De esta manera vemos que a su salida se formará la siguiente palabra: 11101. Puesto que la palabra en la salida del OR es diferente de las palabras a sus entradas, decimos que se ha llevado a cabo un procesamiento de información. Este es el propósito fundamental de los circuitos lógicos. Supongamos ahora que se nos presenta un componente
voltios más 5 voltios será por lo tanto más 5 voltios. Si designamos el voltaje mayor de más 5 voltios como 1 y el voltaje menor como 0, la tabla de verdad toma el siguiente aspecto. 0 más 0, 0. 0 más 1 será 1. 1 más 0 será 1 y 1 más 1 será por lo tanto un 1. Es decir, el circuito se comporta como una función OR. Tenemos entonces que el comportamiento lógico de un circuito dependerá de las asignaciones que le demos a sus niveles de voltaje. La práctica de designar al voltaje mayor como 1 y al voltaje menor como 0 es conocida como lógica positiva, y la práctica de designar al voltaje menor como 1 y al voltaje mayor como 0 es conocida como lógica negativa. Con las tres funciones lógicas básicas podemos construir circuitos más elaborados, de creciente complejidad, cuyo análisis se puede llevar a cabo suponiendo todas las combinaciones posibles de unos y ceros a las entradas, y siguiendo el flujo de cada combinación de valores para ver lo que tenemos a la salida. Podemos comprobar la función desempeñada por el circuito. Por convención, los diagramas del circuito lógico se dibujan de modo tal que el flujo de señales es rastreado de izquierda a derecha. A continuación tenemos el diagrama de un circuito lógico simple en cuyas dos terminales de entrada A y B se han puesto 2, 1. En el line que tenemos en el extremo izquierdo del diagrama tenemos 2, 1. En este último ejemplo, muy bien podríamos haber adoptado otra convención igualmente válida. Podríamos haber identificado el voltaje de más 5 voltios con un 0 y el voltaje de 0 voltios con un 1, lo cual nos produce otra tabla de verdad diferente. Esto es lo que se conoce como lógica negativa. Con el propósito de evitar confusiones nos hemos abstenido y nos seguiremos absteniendo de utilizar este enfoque.